comencé a trabajar con niños huérfanos cuando tenía 20 años. No fue algo que hice por bondad de corazón, fue completamente por razones egoístas. No había podido permitirme ir a la universidad, y mi currículum empezaba a lucir lamentable. Si alguna vez quería conseguir un trabajo que me permitiera mantenerme y finalmente mudarme de la casa de mi madre, necesitaba algo que hiciera que mi perfil luciera bien. Pensé que no había una manera mucho mejor de hacerlo que a través del servicio comunitario. Acepté un puesto de voluntariado en un centro para niños con desafíos. Aunque no tomé el puesto por los niños, ellos fueron la razón por la que me quedé hasta que el centro cerró. Algunos de los niños tenían discapacidades mentales o físicas, pero la mayoría simplemente tenía problemas de conducta severos. Se les consideraba no solo inadoptables, sino también inacogibles. Los voluntarios y algunos miembros del personal remunerado dividían su tiempo entre satisfacer las necesidades básicas de los niños y tratar de rehabilitar a aquellos que podían ser rehabilitados. Muchos de los niños provenían de abusos y negligencias, y aunque a menudo su comportamiento podía enojarte, sus pasados te recordaban que no necesariamente era su culpa. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros, los voluntarios, éramos más pacientes y apasionados de lo que podrías esperar. Todos los demás habían abandonado a estos niños, sabíamos que nosotros no podíamos. Éramos su única esperanza. Cuando la pequeña Susana arrojó todo su desayuno contra mí, quería gritar, pero en cambio esperé a que se calmara y la persuadí para que me ayudara a limpiar el desorden. Cuando Conrad y Marcus se pararon en la escalera principal, un piso arriba de mí, dejando que largas gotas de saliva goteasen sobre mi cabello, quería perseguirlos. En cambio, fui a enjuagar mi cabello en el lavabo antes de encontrar a los niños y enseñarles un juego más constructivo. Cuando Annette se arañó los brazos hasta dejarlos en carne viva en un ataque de ansiedad, intenté calmarla, y cuando no pude, la acompañé al hospital, sosteniendo su mano mientras la sujetaban a la camilla. Sé que todo eso suena terrible, y créeme que lo fue. Hubo muchos días en los que no quería nada más que renunciar y rendirme, pero no podía. Cada vez que empezaba a redactar mi carta de renuncia, recordaba cuánto me necesitaban estos niños. Además, por cada brote o contratiempo, también había tantos avances o momentos conmovedores. Siempre recordaré cómo se iluminaron los ojos de Ada Jordan cuando la elogié por saber todas sus tarjetas didácticas. Después de años de abuso verbal por parte de su madre, donde a menudo la llamaban estúpida o inútil, recibir elogios por su arduo trabajo e inteligencia marcó una gran diferencia en su comportamiento. Recuerdo ver a innumerables niños llegar desnutridos, apenas capaces de comer una cuarta parte de las pequeñas porciones que les dábamos, con el tiempo convirtiéndose en grandes comedores, sonriendo con la boca llena y pidiendo segundo plato. Recuerdo cuando Robin molestó a Percy por la 100ª vez acerca de sus dientes prominentes. Normalmente, Percy habría llorado y habría venido corriendo a mí en busca de consuelo, pero esta vez, enderezó el pecho y dijo, ¿y qué? Miss Josie piensa que se ven geniales. Y así era, me encantaban las cosas que hacían que cada niño fuera especial y único, y me encantaba verlos crecer confiados y saludables. Había un niño, sin embargo, que no parecía cambiar, al menos no al principio. Luis había sido transferido de hogar de acogida en hogar de acogida y de hogar grupal en hogar grupal, sin quedarse mucho tiempo en ninguno. Lo adoptaron una vez, pero la familia canceló los documentos de adopción durante el periodo de prueba. Cambiaba de manos rápidamente y con frecuencia, y a nadie parecía querer a este niño. Entendía por qué. Se portaba bien, hacía cualquier cosa que se le pidiera, nunca rompía reglas ni causaba problemas, pero eso era simplemente porque no hacía nada. Luis no hablaba, al menos según los registros que tenía. Siempre había sido así. No mostraba interés en socializar ni en jugar con los otros niños de ninguna manera. Incluso era difícil hacer que se moviera hacia el comedor para las comidas. Lo único que Luis quería hacer era ver televisión. Los niños seguían un horario relativamente estricto, ya que la estructura puede ayudar significativamente a controlar los problemas de comportamiento. Había muy poco tiempo en el que los niños no estuvieran programados para alguna actividad. Aprendimos desde el principio que Luis no participaría en estas actividades. No hacía berrinches ni se ponía de mal humor, simplemente se sentaba o se quedaba de pie y señalaba la televisión.
Al principio intentamos hacer que participara, o incluso que se sentara en silencio y mirara, con la esperanza de que eventualmente intentara unirse. Pero Luis nunca se unió, y con el tiempo nos dimos cuenta de que tal vez nunca sería capaz de hacerlo. Así que, en lugar de obligar a Luis a mirar actividades en las que no podía participar, lo dejamos ver televisión. Todo el día, los niños iban y venían de las comidas, lecciones y actividades, y Luis simplemente se sentaba frente al televisor, solo levantándose cuando lo obligábamos a comer. Aunque Luis no podía interactuar de la manera en que lo hacían otros niños, aún podías conectar con él. Había algo especial en sentarse a su lado y ver televisión. Al interactuar con él de otra manera, podrías pensar que estaba completamente ausente, pero cuando Luis veía televisión, podías ver el destello en sus ojos. Seguía cada movimiento, memorizando cada línea. Cuando Luis finalmente habló, fue tratado como un milagro en las instalaciones. Todos contaban la historia una y otra vez, con detalles que se cambiaban y mezclaban. Algunas personas decían que Luis había dicho hola, otros afirmaban que había hablado durante todo un episodio de su programa favorito, I Love Lucy. Ninguna de estas historias era correcta. Estaba con Luis en ese momento, habíamos estado viendo I Love Lucy, pero cuando terminó el episodio, empecé a pasar los canales buscando algo más para ver. A los niños no se les permitía manejar el control remoto después de haberse perdido o dañado demasiadas veces. Así que después de cada canal, miraba a Luis en busca de un gesto afirmativo o negativo con la cabeza. Cuando llegamos a un canal que solo mostraba estática, lo miré de manera cómica, esperando provocar una sonrisa. En lugar de eso, Luis abrió la boca y salió una imitación exacta de la estática en la pantalla. Esa fue la primera vez que Luis hizo algún tipo de ruido desde que estaba bajo nuestro cuidado. Fue sorprendente, por decirlo menos, pero no fue la última vez. En los próximos años, Luis empezó a hablar cada vez más. Al principio, solo era la estática, pero con el tiempo empezó a decir palabras también. Pero la forma en que Luis hablaba era única para él y una de las cosas más inusuales que he visto. Luis no tenía su propia voz, hablaba como la televisión. Solo repetía líneas que había escuchado a otros decir, imitando perfectamente sus voces. Ahora, admitiré completamente que el comportamiento era extraño, y lo manejamos de manera responsable. Fue a varios médicos, ninguno de los cuales había visto algo así antes, pero había muchas especulaciones. La conclusión a la que parecían llegar los médicos era que Luis tenía algún tipo de bloqueo mental o daño cerebral, que le impedía hablar sin usar las palabras de los demás. Era extraño, nunca usaba las voces ni las palabras de quienes lo rodeaban, solo las de la televisión. A pesar de su extraño comportamiento, mi amor por Luis nunca disminuyó. Podía sentir su corazón. Podías notar, incluso cuando no hablaba, que estaba lleno de amor por los demás. Logramos mucho progreso con su educación, incluso lo involucramos en actividades y lecciones, ya que ahora podía al menos responder negativa o afirmativamente. Lamentablemente, el progreso de Luis se detuvo cuando el centro se vio obligado a cerrar. Recibíamos algunos fondos del gobierno, pero la mayoría de nuestras donaciones provenían de familias locales. Cuando nuestro mayor donante falleció, su herencia pasó a su hijo, quien encontró formas diferentes, menos caritativas y más lujosas de gastar el dinero de su padre. Logramos mantenernos a flote un tiempo más, pero con menos dinero, la calidad de atención que podíamos ofrecer a estos niños disminuyó, y eventualmente se decidió que ya no podíamos justificar la disminución de las condiciones de vida. La mayoría de los niños pudieron ser adoptados. El objetivo final para aquellos con trastornos de comportamiento es rehabilitarlos y encontrarles hogares. Simplemente nos vimos obligados a acelerar el proceso. Otras instalaciones pudieron recibir a algunos niños, pero no a todos. Lo que rompió mi corazón fue ver a los niños con discapacidades severas a quienes el gobierno local decidió que, cuando no pudiéramos encontrarles hogares, la mejor opción sería que ingresaran a instalaciones médicas. Sabía que Luis no podía ir con los demás niños. Su tipo de discapacidad era tan extraña, tan diferente, que sabía que no sería comprendido. Solo lo entendía de la manera en que lo hacía debido a años de progreso lento y exposición a su situación única. Nadie quería adoptarlo, y no me sorprendió.
Los problemas de comunicación rara vez se pasaban por alto, parecía ser una lucha demasiado grande de superar. Para padres a quienes recién habías convencido de elegir a un niño mayor con necesidades especiales en lugar de un bebé. Al final, decidí adoptar a Luis. Aunque lo había cuidado durante 6 años, aún era una lucha conseguir que los tribunales me otorgaran la custodia. No tenía relación familiar con el niño, no estaba casada ni siquiera en una relación seria en ese momento, y a los 26 años, los tribunales aún me consideraban joven. Al final del día, lo que ayudó a convencer al juez fue ver a Luis interactuar conmigo. Le hicieron preguntas en cada parte del proceso, pero solo respondía con estática, excepto cuando estaba conmigo. Terminé encontrando un trabajo en una de las instalaciones que recibieron a algunos de nuestros niños. Fue desgarrador perder a aquellos a quienes tuve que dejar ir, pero creo que tener a Luis y a los pocos que sí tenía en mi vida hizo una gran diferencia en cómo afrontaba las cosas. Durante los siguientes años, todo fue maravilloso. Luis progresaba más cada día. Donde en el pasado solo podía repetir frases y sonidos, ahora podía combinar oraciones y, eventualmente, palabras. Al principio no eran exactamente coherentes, pero una vez que le agarró la onda a cambiar entre personajes de televisión a mitad de palabra, produjo una oración un tanto extraña, pero comprensible. Finalmente, empezaba a comunicarse con fluidez. Estaba tan orgullosa. No mucho después de comenzar a trabajar en la nueva instalación, conocí a un miembro del personal a tiempo completo allí, llamado Eric. Eric era alto y delgado, un poco nerd, pero bueno, yo también lo soy. Usaba gafas redondas en la punta de su nariz cuando no prestaba atención, y siempre olía a árbol de Navidad. Al principio pensé que era un poco pretencioso, pero después de unos meses, finalmente dije que sí cuando me pidió salir. Un año después, se mudaba. No creo que a Luis le importara mucho Eric, pero siempre había desconfiado de los desconocidos, así que eso no era nada nuevo. Me convencí de que la única forma de solucionar la situación era que ellos se llevaran bien. Pasamos mucho tiempo juntos los tres. Íbamos a juegos de béisbol y al arcade, y por supuesto, a la película favorita de Luis. Pero no importaba cuánto se divirtiera Luis, aún se cerraba cuando estaba con Eric, solo hablando realmente conmigo. En el pasado, si necesitaba una niñera, solía recurrir a mi madre, a quien Luis le agradaba pero rara vez hablaba a su alrededor, o lo llevaba a la instalación donde trabajaba. Tenía una buena reputación allí y entendían mi situación. Sabían que podían simplemente sentarlo frente al televisor y todo estaría bien. Un día, después de que Eric había estado viviendo con nosotros por un tiempo, me notificaron que mi tía abuela había fallecido. No éramos cercanos, pero éramos familia, y eso significaba que mi madre esperaba que condujera fuera de la ciudad para el funeral. Normalmente, ya que mi madre no estaría disponible, habría llevado a Luis a la instalación, pero se me ocurrió lo que pensé que era un plan mejor. Eric había vivido conmigo el tiempo suficiente como para conocer la rutina de Luis. Además, trabajaba para la instalación, estaba perfectamente calificado para cuidar de un niño con necesidades especiales. No debería haber ninguna razón por la cual Eric no pudiera quedarse en casa con Luis. Después de compartir mi plan con Eric, estuvo de acuerdo entusiastamente. Luis estaba menos emocionado, pero cuando le expliqué, comprendió. Esperaba que su tiempo juntos hiciera que Luis se abriera más a Eric, esperaba que pudieran convertirse en amigos. Cuando regresé del funeral, era tarde. Me encontré con tráfico en el camino de regreso y ya estaba oscuro antes de llegar a los límites de la ciudad. Desbloqueé la puerta principal y entré en la sala de estar para ver a Eric esperándome. Dijo que Luis ya estaba en la cama y que él iba a hacer lo mismo. Quería quedarme despierta y relajarme un poco después del viaje, así que me serví una copa de vino, me puse el pijama y me senté frente al televisor en la sala de estar. «Mamá». Escuché a Luis detrás de mí, con una voz mucho más joven de lo que aparentaba. La primera vez que me llamó así, irradié de orgullo, pero estoy segura de que fue solo porque mamá era más fácil de encontrar en la televisión que Josie. «Oye amigo, ¿qué haces despierto?», le pregunté con una suave sonrisa. «Mamá», dijo suavemente, con los ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. Se acercó al respaldo del sofá, puso su boca cerca de mi oído y bajó el volumen. «¿Dónde está Eric?» «Está en la cama, como deberías estar tú,
chico dormilón, respondí juguetonamente, pero algo en la expresión de sus ojos me asustó. ¿Por qué? Malo. Negó con la cabeza, un suave crepitar de estática escapó de sus labios. Eric es malo. Fruncí el ceño, sin saber qué decir a eso. 1.000.000 de pensamientos horribles llenaron mi cabeza. ¿Había Eric lastimado a Luis? ¿Por qué dices eso, cariño?, le pregunté suavemente, manteniendo mi voz baja. Luis entonces hizo algo que no lo había visto hacer en mucho tiempo. Abrió la boca y reprodujo sonidos repetidos desde el fondo de su garganta. Mi pequeño hijo se quedó allí, con la boca bien abierta, los sonidos de una mujer gritando salían de su boca. Por favor, gritaba la voz, por favor, no me hagas daño otra vez. Haré lo que sea. Lo que sea, respondió una voz masculina. Era la voz de Eric. Inmediatamente tapé la boca de Luis con mi mano. Lo miré a los ojos y solté mi mano antes de preguntarle si Eric le había mostrado una película. Luis asintió con los ojos bien abiertos y llenos de miedo. Tomé la mano de Luis con la mía, formulando un plan. Tomaría mi bolso, las llaves y me iría, llevaría a Luis a casa de mi madre y llamaría a la policía. Mientras dirigía a Luis hacia la puerta, vi a Eric. De alguna manera en mi pánico, no lo había escuchado bajar las escaleras. Me quedé paralizada, mi mente corría preguntándome cuánto había escuchado. Me lancé por mis llaves, pero Eric lo esperaba, extendiendo la mano para agarrarme. Esperaba sentir sus manos en mi cuerpo, pero nunca llegaron, en su lugar se estrelló contra el suelo. Luis le había quitado la alfombra de debajo, haciéndolo caer. Su mano intentó alcanzar el borde de la mesa de centro, pero en su lugar atrapó el mantel, haciendo que un gran jarrón de flores que me había comprado tambaleara. Escuché más de lo que vi el jarrón romperse, partículas de vidrio lloviendo sobre él mientras su cabeza golpeaba el suelo. Nos fuimos entonces directo a la comisaría de policía, que es donde estamos ahora. Luis está siendo interrogado solo. Sé que es inútil, probablemente no responderá sin mí allí, pero al parecer es protocolo. No sé si Eric está herido, pero espero que lo esté. No sé qué vio Luis, pero espero que la policía encuentre lo que sea que haya sido. Sin embargo, estoy agradecida por mi hijo. Creo que la gente lo subestima fácilmente porque no habla, no parece ser una amenaza. Pero solo porque no hable no significa que no piense, y en todas las veces que estuvo en silencio, estaba observando.